Y para pronunciar la conferencia magistral nos visita desde España una persona especializada en primera instancia en ciencias políticas y sociología en la Complutense de Madrid, y ya más adelante con máster en gestión y análisis de políticas públicas. Así vamos a Ana Luis. Bien, lo primero, quería agradecer al ministro la invitación a la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas para participar en este seminario internacional. Esto constituye un hito más en los muchos y en los largos años de trabajo, de colaboración, de intercambio de experiencias que llevamos realizando desde la agencia y con el Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana. Concretamente llevamos pues casi los 10 años que se conmemoran ahora de la implantación o del inicio de la carrera sin final esta de la calidad de los servicios públicos, pues desde el inicio hemos estado colaborando estrechamente con ellos. Es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes pues nuestra experiencia y las lecciones sobre todo que hemos ido aprendiendo en estos últimos años en nuestra actividad de monitoreo. Bueno, la primera diapositiva está alineada con lo que comentaba al principio. Ya incluso desde un punto de vista puramente egoísta, como dice aquí Joan Subirats, que es un catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y que fue miembro del Consejo Rector de nuestra agencia, del primer Consejo Rector que tuvimos, de nuestro órgano de gobierno, cosa que a mí me parece que fue un auténtico lujo y un honor que participara él. Solamente pensando en nosotros mismos como organizaciones públicas, o sea, para poder mejorar, para poder aprender, es necesario rendir cuentas, ser transparente, dar información, porque solo eso nos va a permitir avanzar. Pero si esta cuestión no es suficiente, pues hay toda una serie de aspectos que en los últimos años han hecho que el contexto en el que nos movemos las organizaciones públicas haya cambiado y que nos obligan, nos fuerzan a medir para poder evaluar, a medir para poder monitorear y para poder evaluar en última instancia, ¿no? Por un lado, cada vez la legitimación de la acción de gobierno, de las políticas públicas, no es otra cosa que lo que hacen los gobiernos para resolver los problemas públicos que afectan al conjunto de la ciudadanía, pues cada vez más se centra o demanda una mayor eficacia y eficiencia de la acción pública. Y esto significa pues, que tenemos que hacer todo un ejercicio que implica desde conocer si el diagnóstico que se ha hecho del problema, hay que dar respuesta a esa intervención pública, ese problema público es el adecuado, si la intervención está bien diseñada, si qué resultados se han obtenido y a qué coste, en fin. Todo esto, obviamente, para los que estén familiarizados con la evaluación, saben que esto es evaluación de políticas públicas, para eso se utiliza la evaluación de políticas públicas. Pero luego, además de eso, el problema que tenemos en este momento, más agudizado en el caso europeo y muy concretamente en el de nuestro país, la crisis fiscal que vivimos como consecuencia de la gran recesión de la que no acabamos de salir, en la que ya hemos sumergido más de 6 años, pues hace que cada vez tengamos que hacer frente a demandas sociales más importantes con unos recursos cada vez más escasos. En España conocen perfectamente el problema de desempleo que tenemos, una tasa de desempleo en torno al 26% de la población activa, y eso implica una necesidad de articular políticas que existen ya de protección frente al desempleo, pero también eso significa que hay que reforzar otro tipo de políticas sociales pues para hacer frente a esas demandas que la falta de trabajo, de recursos, de ingresos en las familias están generando en nuestro entorno. Bueno, pues eso todavía motiva más la necesidad de medir, de evaluar, etc. Otra cuestión adicional es que ya no concebimos los procesos de reforma de la administración o de modernización como hitos en el tiempo. Yo recuerdo en España, por lo menos, que ha habido varios de estos de reformas. En los años 80 hubo un proceso de reforma, a principios de los 90 otro. No, ahora ya los procesos de reforma y de modernización se conciben como procesos continuos en el tiempo, como procesos de acción que implican básicamente que seamos capaces de conocer el contexto en el que nos desenvolvemos para ser capaces a nuestra vez
de adaptar nuestras políticas y nuestras organizaciones a esas demandas cambiantes que nuestro contexto social, económico nos impone. Bueno, si todavía estas tres cuestiones siguen sin ser un argumento suficiente, además de lo que dice el profesor Subirás, seguimos insistiendo. Yo en esto no me cansaré jamás de seguir batallando para intentar convencer a mis compañeros aquí y en cualquier parte del mundo de la necesidad de que abordemos esto, ¿no? Otro problema que tenemos son los propios problemas públicos a los que tenemos que hacer frente. Vivimos en sociedades complejas y los problemas que tenemos que resolver no son problemas simples. Cuando no existía Estado, el Estado era un Estado mínimo que garantizaba lo que era exclusivamente o prácticamente solo el derecho a la vida, la seguridad de los ciudadanos. Bueno, pues esto tenía una gestión mucho más fácil. Pero en este momento tenemos que hacer frente a problemas muy complejos, en contextos muy dificultosos, y eso implica también pues, la necesidad de evaluar, de medir, para poder dar respuestas lo más ajustadas posibles a ese tipo de situaciones a las que tenemos que hacer frente de manera cotidiana. Y luego ya, por último, pues los principios de buen gobierno, la necesidad de, todos tenemos claro, vamos, yo lo oigo recurrentemente en todos los foros internacionales, la necesidad de la participación de los ciudadanos en el diseño, en la implementación e incluso en la evaluación de las políticas y de los servicios, la transparencia, la colaboración. Hablamos muchas veces de coproducción, codiseño, coproducción, coimplementación, pero eso no es posible si no hay información. Si los ciudadanos no tienen información, ¿cómo van a participar? Para poder participar tienes que tener información para poder tener una posición informada. Si no proporcionamos información, la participación no es posible. Si no hay información, no hay transparencia. La transparencia es información, básicamente. Luego, si queremos ser coherentes con esos principios de buen gobierno que asumimos y que tenemos y que intentamos desarrollar desde hace unos cuantos años todas las administraciones públicas de todos los países que yo conozco, por lo menos, pues obviamente tendremos que empezar por lo más básico, que es recopilar datos para poder generar información y proporcionar información a los ciudadanos. Y ya, si ya todo esto no es suficiente, voy a utilizar un indicador del Banco Mundial, que es un estudio que utiliza, bueno, al final hace un indicador global, pero sobre gobernanza, sobre buen gobierno. No sé si conocen este estudio, se lleva realizando desde los años 90 y estudia 6 dimensiones. En mayúsculas está la última porque afecta a lo que vamos a debatir aquí estos días, la eficacia gubernamental. Y la eficacia gubernamental, si ven, la primera parte tiene que ver con lo que es reducción de cargas administrativas, simplificación de procedimientos, pero todos los últimos puntos que están subrayados en negrita, que son las facetas que mide el Banco Mundial, se relacionan con cuestiones que aborda la evaluación de políticas públicas y que aborda la implementación, la promoción de la calidad de los servicios públicos. Y bueno, esto es... Voy a pasar ya directamente a la parte nuestra, porque lo que sí voy a pedir es que me modere alguien, porque yo tengo tendencia a pasarme del horario asignado en mis intervenciones. Entonces, por aquello de dejar un mínimo de espacio para que podamos intercambiar alguna opinión o si tengo que hacer alguna aclaración, alguna cuestión así. Bueno, todo esto lo tienen en la presentación. Y voy a entrar en lo que es lo que hacemos nosotros y qué experiencia tenemos y qué hemos aprendido a lo largo de estos últimos años. Les diré, y lo comentaba ahora mismo con mi compañero ponente de México, que en España tenemos un problema serio con los sistemas de monitoreo. Porque tenemos una cultura administrativa que no es una cultura que esté orientada a resultados. Nosotros no trabajamos por resultados. Las agencias estatales, como la mía, sí. Entonces, el problema es que no hay una cultura de la medición.
cosa que a mí me resulta bastante chocante incluso desde el punto de vista profesional, porque a mí como empleada pública, como funcionaria pública, siempre he tenido un cierto interés en conocer qué resultados tenía mi trabajo. Pero bueno, independientemente de eso, no hay una cultura de medición y por lo tanto, exceptuando en sectores muy concretos que están más vinculados a este desarrollo de los sistemas de monitoreo a la propia práctica profesional de las personas que los integran, estoy hablando de educación y sanidad, saben ustedes que en cualquier sitio los sanitarios y los docentes habitualmente en el ejercicio de su profesión pues evalúan, trabajan protocolizadamente, evalúan los resultados de las actividades que tienen, reorientan sus procesos en función de esos resultados, pero en el ámbito tributario también tenemos buenos sistemas de monitoreo, pero hay otros ámbitos en los que no hay nada de nada. Así que me interesa mucho también participar para ver un poco qué experiencia hay aquí en República Dominicana y también la experiencia en Perú y en México. Habrán visto esta diapositiva de manera recurrente, es lo que nosotros llamamos el donus, porque si ven ustedes es una representación figurada del conjunto de programas que integran el marco general de calidad de la Administración General del Estado en España. Tenemos los mismos programas que pueden tener aquí, cartas de compromisos, quejas y reclamaciones, evaluación de la calidad de las organizaciones, pero tenemos un programa que es el Observatorio, que el Observatorio lo que hace es una especie de interfaz entre lo que es la Administración General del Estado, o eso es lo que queremos nosotros, que sea una interfaz entre lo que es la Administración y lo que es los ciudadanos, de tal manera que por un lado recoge información de los ciudadanos, de su valoración de los servicios públicos mediante estudios por encuesta y posteriormente devuelve esa información más la que generan el resto de los programas en formato de informes anuales que ahora veremos. Lo que hacemos es, como ven ahí, el propio observatorio se define en el decreto que regula su existencia como una plataforma de análisis permanente del nivel de calidad de los servicios públicos. Hacemos un informe anual al Consejo de Ministros sobre el grado de calidad alcanzado por los servicios y en el caso de uno de los informes que tenemos que elaborar por una ley, incluso se envía al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Lo que hacemos en el observatorio es, por un lado, analizar qué es lo que se hace para mejorar la calidad de los servicios y en ese sentido analizamos lo que es la aplicación de los programas del Marco General de Calidad en los ministerios, en las agencias estatales y en otras administraciones públicas. Nosotros tenemos como saben ustedes, España es un Estado cuasi federal, es un Estado con un nivel de descentralización enorme y probablemente mucho más alto que muchos estados federales. Y nosotros tenemos un instrumento informal de colaboración entre los tres niveles de la administración en España, el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, los ayuntamientos y diputaciones. Bueno, pues a través de esa red también obtenemos información, ese instrumento de la Red Interadministrativa de Calidad de los Servicios, tenemos información de otras administraciones de cómo se van desempeñando en la implementación de programas de calidad y la mejora de la calidad de los servicios públicos. Eso por un lado, es decir, por un lado vemos lo que se hace y por otro lado lo que se percibe sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Y para eso utilizamos dos herramientas que son los estudios de percepción ciudadana, que ya he comentado, y las evaluaciones externas de calidad de servicios públicos. Estos son los cuatro ámbitos a que me refería, son los cuatro grandes, las grandes dimensiones en las que trabaja el observatorio y para la realización de estos informes anuales utilizamos pues todo tipo de técnicas de recopilación y análisis de información. Utilizamos tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. Respecto de los programas del Marco General de Calidad, como decía al principio, tenemos diseñado un sistema de información que nos permite recuperar la información base a través de la cual generamos los indicadores de evaluación de estos programas, que son los que ven ahí. Por un lado tenemos una serie de indicadores de proceso que lo que evaluamos ahí es el grado de cobertura de los programas en los distintos ministerios y luego otro indicador de calidad de proceso.
Todos estos programas tienen como soporte una guía metodológica que establece los requisitos, los estándares, las condiciones en que se tiene que aplicar y diseñar cada uno de los programas a nivel práctico en los distintos ministerios. Bueno, pues medimos con una serie de subindicadores si realmente esa implementación se está realizando conforme a los requisitos de calidad que se establecen en las propias guías metodológicas. Se me ha olvidado decir que toda la información que generamos es pública y disponible. Todas nuestras guías metodológicas, nuestros informes de evaluación, los informes que hace el observatorio son accesibles a través de nuestra página web, que es www.aeval.es. Y luego también construimos una serie de indicadores de resultados de carácter general, pues, de evolución de la satisfacción de los ciudadanos, de los usuarios, mejor dicho, con los servicios que prestan los distintos ministerios, y otro que es muy importante, que es la interacción entre los programas, porque eso también nos permite ver si realmente se están trabajando de una manera adecuada. Todos los programas que integran esa especie de círculo del marco general de calidad se interrelacionan entre sí, interaccionan entre sí y deben de interaccionar entre sí. Por ejemplo, pues para un mejor diseño de los servicios es muy importante trabajar la información de quejas y sugerencias. Por ejemplo, para elaborar una buena carta de compromisos es necesario, pues, hacer algún tipo de estudio de valoración o de necesidades de los usuarios de los servicios y conocer su percepción del funcionamiento, y también utilizar la información de quejas y sugerencias. Es decir, están todos relacionados y todos se deben de relacionar, de manera que para nosotros un indicador de resultados de implantación del marco es medir eso. Y luego, pues, ya indicadores de resultados específicos de cada programa, pues cumplimiento de compromisos, de las cartas de compromisos, volumen y tipología de quejas y de sugerencias que tenemos, número de organizaciones certificadas con certificación de nivel de excelencia CAF, FQM o EBAN, que son los 6 modelos que nosotros certificamos, etc. Y de manera muy resumidita, porque normalmente se hace un informe para que vean un poco los resultados del último estudio que tenemos, porque vamos con un año de desfase. Pues bien, tenemos las quejas y sugerencias recibidas son 162.000, pero tengo que decir que ahí tiene un peso muy importante Aeropuertos Españoles, que forma parte también porque es un organismo público, y Renfe, que son los ferrocarriles españoles, también forman parte del sistema de quejas, con lo cual concentran un porcentaje importante de esas 162.000 quejas. Pero lo que más me importa es, para que vean, sobre todo, dos indicadores que a mí me parecen muy importantes de que realmente vamos consiguiendo que la cultura de la calidad, de la excelencia, vaya penetrando, por lo menos en las organizaciones de la Administración General del Estado. Si se fijan, en el año 2012 se identificaron 3.225 áreas de mejora, que ya es para pensar, O sea, que está muy bien que hayamos identificado ese volumen. Ahora, que tengamos 3.225 áreas que mejorar también es un indicador por sí mismo. Y de esas 3.225 áreas de mejora, pues se implantaron en ese año 515. O sea que no vamos mal, ¿no? El segundo informe que hacemos, que es parecido a este, tiene algunas diferencias, es el de agencias estatales. Las agencias estatales se crearon con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que prestaban al ciudadano, o sea que los temas de calidad están implícitos ya en su propia creación. Por eso hay que hacer un informe anual y por eso nos encarga la ley de agencias a nosotros la evaluación anual de cómo están comportándose en ese sentido, ¿no? Y la diferencia, porque sí que analizamos la aplicación de los programas del Marco General de Calidad, verán que es hasta qué punto esas agencias tienen un compromiso con la mejora de la calidad del servicio que prestan, no solo reflejado en sus documentos fundacionales, en su estatuto o en su contrato de gestión, porque somos organizaciones que trabajamos por resultados, las agencias, sino también si ese compromiso luego se lleva a la práctica y existe una estructura de apoyo que realmente permite que esos programas y que esas mejoras se puedan ir implantando. Y luego hay otro elemento que también es diferenciador en este caso, que es la integración de la calidad en la gestión de las agencias. Nosotros pensamos, y supongo, ministro, que aquí vais teniendo la misma percepción, que cada vez es más difícil diferenciar entre calidad y gestión.
O sea que al final, cuando hablamos de gestión de calidad, estamos hablando de gestión de la organización, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros analizamos también es cómo se gestiona, hasta qué punto es verdad que hay una integración entre la calidad y la gestión ordinaria de esas organizaciones. O sea, si hay una planificación de la calidad, si hay formación y difusión de conocimientos que permitan a los empleados de esas organizaciones pues, afrontar la implantación de estas nuevas herramientas con un mínimo de seguridad, bueno, el grado de desarrollo de la gestión por procesos, en fin, una serie de cuestiones que nos permiten evaluar si realmente hay una apuesta clara y se progresa en relación con la implantación de programas de calidad. Y respecto de la evaluación externa de calidad de servicios públicos, la verdad es que solamente hemos hecho 2 evaluaciones. Nosotros somos una organización no pequeña, somos una microempresa prácticamente. Vamos, somos una pyme, como se dice en España, pequeña y mediana empresa, pero somos una más pequeña que mediana. El Departamento de Calidad ahora mismo cuenta con 6 técnicos para hacer absolutamente todo, o sea, desde certificaciones, organizar los premios nacionales, dar asistencia técnica, formación, hacer los informes que hemos visto. Y entonces, bueno, pues las evaluaciones externas de calidad de servicio, la verdad es que suponen un esfuerzo importante y solamente hemos hecho 2. Una que estaba muy orientada o muy vinculada, más enfocada desde el punto de vista de modelos de gestión de calidad, que fue sobre el funcionamiento sobre la calidad del servicio que prestan los museos estatales. Y en 2011 hicimos otra sobre un modelo que además nos interesaba porque fue una iniciativa conjunta del Estado y la Comunidad de Canarias, una ventanilla única que simplificaba los trámites para el comercio exterior en Canarias, y la hicimos con un enfoque más de evaluación de política pública. Y entro ya en lo que son los estudios de percepción ciudadana, que es en lo que me voy a detener un poquito más, ¿no? Un poco para explicar por qué los hacemos o por qué teóricamente hay que hacerlos, y entrar luego ya después a las lecciones aprendidas como comentaba antes. Bueno, pues tradicionalmente los estudios de percepción, lo que es la medición subjetiva de la calidad, lo que pretenden es básicamente conocer pues, el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos, los usuarios o los ciudadanos, según el nivel de que estemos hablando, de un servicio o país, con los servicios, y consideran los recursos suficientes, etc. Pero tienen una segunda utilidad que para nosotros es muy importante, que es identificar lo que los politólogos llaman la agenda sistémica, es decir, las cuestiones que preocupan a los ciudadanos y que deberían de ser susceptibles de tener una respuesta pública, en forma de política pública. Entonces creemos que estos estudios tienen la virtualidad de que contribuyen, y luego veremos uno que hicimos en el año 2010 que nos permitió conocer esta agenda sistémica por comunidades autónomas, y pues tienen la posibilidad, permiten que el gobierno tenga una agenda política, una agenda pública a partir de la detección de los problemas que preocupan a los ciudadanos, de su valoración del funcionamiento de los servicios públicos, y luego evidentemente todo esto tiene una utilidad adicional, que es la rendición de cuentas y transparencia, ¿no? Pero básicamente rendición de cuentas. Lo que nos marcamos nosotros como objetivo del estudio es, por un lado, conocer el grado de satisfacción. Estamos hablando de ciudadanos. Entendemos que la satisfacción con los servicios públicos es una manera de abordar, de conocer el grado de legitimación social de la acción de gobierno, y por eso nos parece importante, ¿no? Y, en segundo lugar, identificar qué áreas de mejora se deberían de abordar en los servicios públicos. Para esto lo que hacemos es un estudio. Estamos ahora mismo, en junio se ha terminado el trabajo de campo del que hemos hecho este año. El estudio lo hacemos, el trabajo de campo nos lo hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es un instituto de investigación público dependiente del Ministerio de la Presidencia. Nosotros elaboramos el cuestionario y nosotros hacemos el análisis de datos, el análisis estadístico de los datos. Y como ven, es un estudio que se realiza por entrevista estructurada en el domicilio del encuestado, y bueno, pues más o menos es una muestra de 2.500 entrevistas, lo que nos permite tener representatividad para el conjunto del Estado, de España, y también por tamaño de hábitat. No tenemos representatividad por comunidades autónomas. Ese estudio lo hicimos una vez
cuando todavía podíamos permitirnos el lujo de pagar lo que supone un estudio de 8.600 encuestas, que por lo menos ahí es carísimo, y no lo hemos podido volver a repetir por las restricciones presupuestarias que todas las organizaciones públicas españolas hemos tenido en los últimos años. Lo hemos estructurado en una parte fija que nos permite generar una serie histórica y tener una serie de indicadores a lo largo de los años. El primero lo hicimos en el año 2006 y el último este año, o sea que tenemos ya 8 años de estudios del Observatorio de Calidad en los Servicios Públicos, y eso nos permite generar indicadores y una serie histórica pues, para una serie de elementos fundamentales para nosotros. Por ejemplo, evolución de la valoración de los atributos de prestación del servicio, a los que se refería antes el ministro como derecho de los ciudadanos, ¿no? El trato, la profesionalidad, la capacidad de respuesta, el tiempo de tramitación, ese tipo de cuestiones, ¿no? La importancia que dan a los servicios públicos, la valoración de servicios públicos en general y de servicios públicos específicos. También incluimos alguna política pública en este estudio. Y luego tenemos una serie de preguntas que lo que nos permiten, que llamamos parte variable, que nos permiten pues abordar, profundizar en aspectos concretos que nos pueden interesar en un ámbito determinado. Por ejemplo, este año lo que hemos hecho es replicar unas preguntas que hicimos en el estudio de 2010, un poco para ver el grado de confianza social en los empleados públicos. Entonces, nuestra idea era explorar este año si la crisis y la recesión, el hecho de que además los empleados públicos, aparte de que socialmente la gente tenía la percepción de que tenemos estabilidad en el empleo, sin embargo el hecho de que hayamos estado con dos bajadas salariales, congelados los salarios desde hace un montón de años, e incluso con rescisiones de contratos o no contrataciones en determinados sectores, eso había hecho que los ciudadanos cambiaran un poco su percepción de los funcionarios o de los empleados públicos españoles. En otros años, ahora lo veremos, hemos explorado otras cosas. El primer informe grande lo hicimos en 2009 y lo que hicimos fue una especie de gran serie histórica que recogimos 20 años de encuestas sobre servicios públicos para ver cómo habían evolucionado y la percepción de los ciudadanos. En el segundo, que es el que comentaba antes, es el que tiene representatividad por comunidad autónoma, y lo que analizamos ahí fueron más de 60 servicios y políticas públicas, llegando a nivel municipal, y además con identificación de áreas de mejora, etcétera, lo que pues al final permitía construir una agenda sistémica, que es lo que decía, por territorio y a nivel del conjunto del Estado. En 2011, como decía, pues destinada a analizar el grado de confianza con los empleados públicos, y es el primer estudio en el que se incluye población inmigrante. Luego, que a mí me parece muy importante, y si quieren yo les aconsejo que lo lean porque tiene unos resultados que son bastante clarificadores, que es la importancia de los servicios públicos en el bienestar de los ciudadanos. Ya ven que los bautizamos cada informe, cada año, en función de la parte variable le damos un nombre. Luego veremos alguna diapositiva que es bastante reveladora, ¿no? De cómo muchos de los determinantes que consideran los ciudadanos como fundamentales para su bienestar se relacionan con servicios públicos, ¿no? Luego, en 2013, pues hicimos la parte variable, se centró en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aprobó en diciembre pasado en España, y en 2014 no hemos hecho ninguna parte variable específica este año pasado. Ahora lo que les voy a dar es una serie de conclusiones que, como dice la diapositiva, son sustantivas porque permiten a los responsables políticos tomar decisiones, pero también algunas son metodológicas, lo que nos permite a los que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos o a quien lo tiene que encargar fuera, pues dar una serie de herramientas pues, a la hora de, como decía antes, diseñar y valorar estos estudios, ¿no? Interpretar los resultados. La primera lección que para nosotros es que el análisis de la satisfacción tiene muchos usos. Y vengo un poco hablando recurrentemente a lo largo de la intervención de esto. Los que hemos trabajado en modelos de calidad no nos chirría esto de la voz del usuario, ¿no? Entre otras cosas porque los modelos de excelencia
incluyen siempre un subcriterio que es el criterio clientes. Y en el subcriterio clientes lo que hacemos son estudios de percepción de nuestros usuarios sobre el funcionamiento de los servicios que prestamos. Pero nosotros creemos que esto no es suficiente. No basta solamente con medir el grado de percepción que tienen los usuarios de los servicios públicos, porque la percepción general no es el sumatorio de las percepciones individuales de cada uno en su servicio, ¿no? Nosotros creemos que los estudios de percepción tienen que tener una dimensión macro. Primero, porque lo vinculamos claramente a la rendición de cuentas. Estos informes se publican y de hecho se utilizan. Es más, hace unos días estuve en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en un curso sobre observatorios, precisamente, ¿no?, de servicios públicos. Y participaban los sindicatos, los dos grandes sindicatos españoles, Comisiones Obreras y UGT. Entonces, hablando de este tema, les comentaba que el verano pasado la Federación de Servicios a la Ciudadanía, que es la Federación como de Servicios Públicos de Comisiones Obreras, publicó un informe a partir de nuestro informe de percepción ciudadana. Es decir, que nuestros informes se utilizan incluso pues, por organizaciones sociales, por partidos, por ONGs, porque en el fondo, y esto para nosotros también es importante en relación con la evaluación de políticas públicas, aparte de la rendición de cuentas y de la transparencia, nuestra idea también es que nuestro trabajo sirva para o contribuya al debate social sobre un problema público, sobre cómo se aborda y cómo se ha resuelto, ¿no? Y si se ha resuelto o no, o se ha resuelto como se debería de resolver. La segunda cuestión es la necesidad de comparar. Les hablaba antes de la necesidad de comparaciones temporales para generar series históricas. Pero también es muy importante comparar entre distintos sectores de política pública. Y aquí no se trata de hacer una especie de ranking o de hit parade de a ver quién es el que mejor puntos tiene y quién es el que va más atrasado. No se trata de eso, pero sí es verdad que el comparar entre sectores también nos va dando pistas sobre cuáles son las prioridades de los ciudadanos. Y luego veremos una diapositiva que se ve, es un poco farragosa de ver el gráfico, pero bueno, yo se lo explico, sobre cómo cambian las prioridades de los ciudadanos en momentos según los cambios de contexto. Y luego, muy importante en el caso nuestro, es la comparación entre territorios. ¿Por qué en unos sitios hay una mejor percepción del funcionamiento de los servicios o más satisfacción con las políticas públicas y en otros no? Porque eso también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? La comparación temporal. Este es el gráfico que les decía que es un poco farragoso. La parte en blanco es que no había datos, no teníamos estudios para construir la serie. Bueno, si ven ustedes la caída absoluta en todas las políticas y servicios públicos viene directamente desde el inicio de la crisis. En el año 2012, 2 semanas antes de que hiciéramos nosotros el trabajo de campo del estudio de ese año, el gobierno español anunció un recorte de 10.000 millones de euros en educación y en sanidad, no sé si lo conocen. Bueno, pues a los 15 días hicimos el trabajo de campo de la encuesta y la diferencia de valoración respecto del año anterior de muchas políticas y servicios públicos era espectacular. También es cierto que 2011 no sabemos exactamente por qué, no hemos conseguido interpretarlo y además no lo hemos interpretado ni yo, que soy socióloga y llevo un montón de años trabajando en esto, ni otras personas también expertas en análisis de satisfacción. Hubo una especie de pico de subida de valoración positiva del funcionamiento de los servicios que no entendemos a qué se debió. No sabemos por qué, pero pasó. Y 2012 supone una caída también en relación con esa subida que no acabamos de explicar. Pero sobre todo, en determinados servicios la caída fue mucho más elevada en educación y en sanidad, cuando era imposible que hubiera una percepción de pérdida de calidad de los servicios porque no había habido tiempo material desde que se anunció el recorte hasta que se ejecutó el recorte. Sin embargo, los ciudadanos perciben eso ya como un deterioro de la calidad de la prestación del servicio. La reducción de los recursos públicos asignados, desde su punto de vista, impacta negativamente en la calidad del servicio que se presta y, por decirlo así, como decimos en España, se pusieron la venda antes que la herida, ¿no? O sea, ya empezaron a percibir una mala valoración cuando era imposible que hubiera pasado nada, ¿no? Lo que les decía de los cambios de contexto es curioso porque al inicio de la crisis, una de las cosas que a nosotros nos resultaba más llamativas
y por eso lo planteaba ahí, es que al inicio de la crisis los ciudadanos era como si priorizaran. Hay una pregunta en la que nosotros, que ahora verán la diapositiva, en la que planteamos si se deberían de asignar más o menos recursos a esa política pública en concreto, y los propios ciudadanos en el momento de la crisis ya priorizaban, ¿no? Por ejemplo, cosa que a mí personalmente me parece preocupante, pero hubo un incremento muy importante de las personas que estaban a favor del recorte o de la reducción del gasto público en medio ambiente, seguridad ciudadana, defensa, cultura, y sin embargo, en otros ámbitos de política pública, que ahora veremos cuáles son, es una diapositiva posterior, se ha mantenido estable en el tiempo, ¿no? Bueno, en este año 2013 parece, vamos a ver los resultados de 2014, que se ha moderado ya la caída de la satisfacción, pero sí es verdad que tenemos el mínimo histórico de la serie, que va desde el año 1994, incorporando estudios que no son nuestros, sino estudios del CIS, que están hechos con un diseño idéntico al nuestro, pero hemos llegado a un mínimo histórico en servicios como los hospitales públicos, la tramitación de las pensiones, la enseñanza, los servicios sociales, las obras públicas, infraestructuras, y ponemos incluso los transportes públicos, porque los transportes públicos en España tradicionalmente tienen una valoración muy buena, se valoran muy positivamente. La comparación según sector de política. Lo que comentaba antes, no todas las políticas se valoran igual. Si ven, no sé si se ve bien desde atrás, pero en el más alto nivel de valoración están los centros de salud de atención primaria, médicos generales y pediatras, para entendernos, los hospitales públicos en segundo lugar, es decir, la sanidad, los transportes públicos, como decía antes, la seguridad ciudadana, y sin embargo, fíjense, la barra verde es la que define el nivel de satisfacción, muy o bastante satisfechos. La Administración de Justicia, que esto sigue siendo una cuestión endémica en España, pues tiene unos niveles de valoración, de percepción positiva muy bajos, ¿no? Y luego, como les decía, no todas las políticas y los servicios públicos son iguales para los ciudadanos. Esto es importante a la hora de priorizar si nos encontramos en situaciones en las que, por contextos económicos adversos o por cualquier otra cuestión, tenemos que hacer un ajuste de gasto. Las barras rojas representan, esta gráfica es el conjunto de determinantes del bienestar de los ciudadanos españoles que ellos han priorizado. Y las barras rojas representan aspectos que se relacionan con servicios públicos. La cuestión que para los españoles es más determinante para su bienestar, por encima de la familia, de todo, es la salud. La salud, como ven ustedes, es lo más importante, la primera barra blanca. Pero los dos siguientes determinantes en importancia se relacionan con servicios públicos y son concretamente poder cobrar una pensión pública cuando deje de trabajar, cuando me jubile, disponer de sanidad pública cuando caigo enfermo. El cuarto determinante es la familia y las relaciones familiares. Y a continuación vuelve otro bloque de aspectos que se relacionan con servicios públicos. Disponer de educación pública para usted o para sus hijos, poder acceder a una prestación por desempleo si pierde el empleo y acceder a los servicios de ayuda a la dependencia si no puede valerse por sí mismo. Y seguimos, ¿no? Pero la educación, las pensiones y la sanidad son para los ciudadanos, por lo menos para los españoles, y me imagino que esto es extrapolable a otros sitios, tan importantes como la salud, que es lo que más determina su percepción de bienestar personal, ¿no? Eso, pues, por lo que nos afecta a todos los que estamos aquí, ¿no? Y la comparación entre territorios. En España esto, como les decía, es muy importante. Asturias, y además esto es coherente con todas las encuestas que se hacen. Yo antes de trabajar en la agencia trabajaba en el Ministerio de Sanidad y llevaba un estudio de percepción también del funcionamiento de los servicios sanitarios públicos en España, que se llama Barómetro Sanitario, y estos resultados son coherentes con los que salían allí. En Asturias la gente está muy satisfecha siempre, sobre todo en sanidad y en educación. Sin embargo, vemos que hay otros territorios en los que el nivel de satisfacción es muchísimo más bajo, está muy por debajo de la media.
y un ámbito en el que deberían de plantearse, pues pensar qué está pasando ahí, es, por ejemplo, Canarias, que como ven tienen unos resultados bastante, bueno, los peores resultados en términos de satisfacción del conjunto del Estado en sanidad y luego en educación pública y en servicios sociales, pues también unos resultados bastante malos. 5 minutos, bueno, pues me voy deprisa porque no me da tiempo. Otra lección: combinar los datos que tenemos a partir de estudios de satisfacción con otros indicadores que nos pueden ayudar a conocer mejor la valoración que se hace de los servicios públicos. Por ejemplo, preferencias de gasto o recorte respecto de políticas públicas. Por ejemplo, los estudios estos que se suelen hacer, como hace en el caso de España el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre la valoración de la situación política en general, que incluye siempre la típica pregunta de ¿cuál es para usted el problema más importante del país? Y el segundo y el tercero, y desde su punto de vista el que más le afecta a usted, ¿cuál es? Este tipo de cosas. Voy a ir rápido también para dar resultados. Bueno, pues en los últimos años, lo que comentaba antes, los ciudadanos partidarios de reducir el gasto público en defensa y en seguridad ciudadana han aumentado un montón, y sin embargo, estas líneas de abajo, las que están más próximas al cero, son políticas de estado de bienestar, son pensiones, son sanidad y es educación. Si ven, en ningún momento de la serie ha habido más de un 5% de ciudadanos favorables a una disminución del gasto público en estas políticas públicas. Otra cuestión: normalmente la gente que percibe, o por lo menos en nuestros estudios sale así, los ciudadanos que perciben que una política o un servicio público funciona poco o nada eficazmente, también tienen en paralelo una percepción de que se gasta poco en esos servicios o políticas, ¿no? Esto es para ir viendo cosas que van permitiendo explicarnos o matizar las respuestas a las encuestas, ¿no? Siguiente lección: al hacer un estudio por encuesta hay que esquivar los estereotipos, y estos estereotipos son universales. El de la administración como una caja negra, como una especie de ente que está preocupado exclusivamente por lo procedimental y que no es ni identificable ni nada. La presunción de ineficacia de lo público: los funcionarios y las organizaciones públicas por definición no somos eficaces ni eficientes. Y luego el estereotipo de lo que se llama burócrata sin rostro, pues que los empleados públicos somos una gente que lo único que nos importa es el procedimiento y no tenemos la más mínima sensibilidad frente a los problemas o las demandas que tienen los ciudadanos. Entonces, desde ese punto de vista, para evitar estos estereotipos es mejor preguntar por servicios específicos y no por la administración en general, porque cuando se pregunta por la administración en general, sin especificar, normalmente suelen aparecer estos problemas de respuesta estereotipada, ¿no? El nivel formativo también hace que la percepción sea distinta. En nuestros estudios, recurrentemente, las personas de formación universitaria tienen una mejor percepción y son mucho más defensores de no disminuir el gasto público en servicios públicos. Y la ideología es otro elemento que también, y además existen estudios empíricos sobre este tema, y la ideología influye también en la percepción. Esta pregunta es del año 2013, es del último estudio. Si sacáramos los datos del año 2008, se cambiarían las respuestas. En el año 2008 gobernaba el Partido Socialista en España, y la respuesta a esta pregunta es que las personas que se sitúan en posiciones ideológicas o se autoposicionan en posiciones de la izquierda, pues estarían más satisfechas, y los que se autoposicionan en posiciones ideológicas de la derecha lo estarían menos. Bueno, pues yo creo que como dejo la presentación, no voy a insistir más en esto, pero sí me importa hablar al final, estos siguen siendo cuestiones sobre las que yo creo que es importante tener en cuenta. Y ya la última, que yo creo que son los retos que tenemos en este momento, por lo menos en los temas de monitoreo de lo que es calidad de servicios públicos.
Lo primero es que tenemos que contrastar, tenemos que tener sistemas que nos permitan integrar información objetiva y subjetiva. El problema, como veíamos al principio, es que no siempre tenemos la información objetiva que necesitamos. Ya les he comentado que en España tenemos serios problemas y en evaluación nos supone pues, normalmente tener que generar nosotros datos primarios porque no hay sistemas de monitoreo que nos permitan tener información para evaluar. Y hay que tener en cuenta otra cosa, luego verán en la presentación cuál es la explicación de esto, que no siempre los datos objetivos y subjetivos casan. Por ejemplo, nosotros tenemos una muy mala o una valoración regular de las pensiones en España, cuando la tramitación y la gestión de las pensiones es probablemente de los servicios públicos que mejor funcionan. El problema es que la gente confunde gestión con cuantía de la pensión. Y no hemos conseguido preguntar de manera que eliminemos ese efecto, porque ya preguntamos por la tramitación de las pensiones. Ya no sabemos cómo preguntar, pero nos supone siempre un problema, es decir, no siempre casan. Luego, es importante no solo quedarse en lo micro, sino hay que tener en cuenta también lo macro. O sea, la suma de intereses individuales no genera el interés general. Hay que explorar a los dos niveles, a nivel micro y a nivel de organizaciones y a nivel macro. Evaluar en serio. O sea, si evaluamos hay que evaluar en serio. O sea, científicamente, analizando los datos, con honestidad, sistemáticamente, en fin, porque lo que nos interesa al final es obtener explicaciones que nos permitan pues, mejorar los servicios. Y luego siempre enfocar este tipo de ejercicios desde el punto de vista de los valores democráticos y de los valores de servicio público. Si hacemos esto es para mejorar los servicios a los ciudadanos, para rendir cuentas y para ser transparentes. Y bueno, yo ya me callo porque he debido de consumir todo el tiempo, no he debido dejar ni 3 minutos para que cualquier tipo de aclaración y nada, estoy a su disposición si queda un segundo para preguntar algo. Muchas gracias por su paciencia.